Hola chicas y chicos, soy el licenciado Sebastián Páez y en esta oportunidad les voy a presentar el ejercicio 6 del trabajo práctico de diferenciabilidad. Tenemos una función de dos variables y nos pide hallar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Nos pide en qué dirección existe un vector unitario de tal manera que exista la derivada direccional. Y por último, si es diferenciable en el punto 0, 0. Entonces empecemos con las derivadas parciales. Si tenemos que x e y son distintos de 0, tendríamos esta primera expresión de la función por tramos y podríamos aplicar simplemente las reglas de derivación que ya conocemos, las reglas de la división, por ejemplo. Calcularíamos la derivada parcial con respecto a x, tomando y como constante y usando la regla de la división se llega a esta expresión, ¿sí? Que se puede ver en videos anteriores. Por otro lado, si x y es igual a 0, entonces acá, como tenemos que ser una constante nula, dijimos que tenemos que aplicar la definición para ver la derivada en ese caso. Entonces, aplicando la definición de derivada parcial con respecto a x, es decir, en dirección de x, ¿sí? Tenemos la expresión de la definición y reemplazándola en esta expresión de arriba, recuerden que esto ahora está tendiendo, el incremento tiende a 0, no es 0, por lo tanto la función que estamos analizando vamos a reemplazarla en la expresión para los valores distintos de 0. Y obtenemos acá, por ejemplo, podemos ya prescindir del 0, pero bueno, es una forma de poner la componente de x, 0 más h al cuadrado, y la componente de y es 0, ¿sí? Reemplazándolo, podemos notar que en el numerador nos va a quedar 0, dado que está multiplicando por este valor, ¿no es cierto? Bueno, y en el denominador nos queda un h cuarta multiplicado por esta h que ya estaba en el denominador. Por lo tanto nos está quedando 0 dividido h a la 5, que es 0. Es decir, que la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0 es 0. Así nos estaría quedando que la derivada parcial con respecto a x vamos a tener esta expresión obtenida con las reglas de derivación para los valores x y distintos de 0, 0 y el valor nulo 0 para justamente el punto 0, 0. De igual forma podríamos hallar la derivada parcial con respecto a y. Eso le quedaría verificar a ustedes, ¿sí? Acá estaría el resultado y lo pueden hacer siguiendo el mismo procedimiento. Segundo punto, el segundo ítem, dice en qué direcciones B existe su derivada direccional. Entonces, vamos a llamar a un vector B A de componente A, componente B, de tal manera que su norma sea igual a 1, es decir, que sea un vector unitario. Aplicando la definición de derivada direccional, ¿sí? Vamos a tener el límite de la función evaluada en el punto más el incremento t por el vector unitario menos la función evaluada en el punto, en el 0, 0 en este caso, sobre el incremento t. Acá calculando, es decir, 0 más t por b, nos va a quedar el parámetro por el vector b. Así que el vector b es, como dijimos anteriormente, AB, de componente A y de componente B. Así, aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría la función evaluada en AT, BT. Ahora sí, nos restaría reemplazarla en la expresión, ¿no es cierto? Dado que estos son distintos de 0, tenemos la expresión de la función definida en tramos, ¿no es cierto? Bueno, acá podemos ver que tenemos el producto de los medios se multiplican, ¿sí? Nos quedaría esta expresión, y acá en el numerador queda t cuadrado con t, nos da t cubo. Podemos observar en el denominador que también se puede sacar factor común el t cuadrado. Si sacamos factor común el t cuadrado con este t, se va a hacer un t al cubo. Con el t al cubo del numerador lo podemos simplificar y ahora sí finalmente podemos reemplazar t que tiende a 0, quedándonos a cuadrado por b sobre b cuadrado. Y la b y esta b cuadrada se pueden simplificar, quedando así a cuadrado sobre b.
Es decir que vamos a decir que existen derivadas direccionales en el punto 0, 0 para cualquier vector AB siempre que B sea distinto de 0. Pero podemos analizar en el caso particular de que B sea 0. El vector sería 1, 0 para que sea unitario y por lo tanto aplicando la definición para ese vector en particular tenemos la siguiente expresión. Haciendo los cálculos nos quedaría que el límite de t tendiendo a 0 de la función de t con el componente t y 0, reemplazando en la expresión de la función por tramo, nos quedará 0 dividido t cuarta más 0, y bueno, nos quedará t quinta en el denominador con el 0, ¿sí? Y bueno, 0 dividido un valor nos da 0. Con lo que podemos concluir que la función posee derivadas direccionales en 0 para cualquier dirección. Es decir, este punto que nos estaba haciendo, molestando de alguna manera, que B sea distinto a 0, lo comprobamos, ¿sí?, particularmente y nos dio que tenía un resultado. Entonces, existe para cualquier dirección. Y por último, analizar si la función es diferenciable en el 0, 0. Una forma, antes de aplicar la función, como hemos visto en un video anterior, de aplicar la definición de diferenciabilidad, podría ser otra alternativa, analizar la continuidad, que puede ser más sencillo, dado que tenemos que calcular la existencia del límite. Para calcular la existencia del límite a veces hemos visto que podríamos aplicar límites iterados o límites radiales. En este caso, por la expresión, podemos notar que quizás es conveniente utilizar el camino y igual a m por x al cuadrado. De manera que, reemplazando a la y por mx al cuadrado, nos quedaría x cuadrado por mx cuadrado sobre x cuarta más m cuadrado x cuarta. Acá podemos sacar factor común el x cuarta y bueno, arriba también nos va a quedar el x cuarta. Entonces se nos va a simplificar y nos va a quedar esta expresión que nos sirve para poder concluir lo siguiente, que si m, por ejemplo, valdría 0, nos daría 0. Pero si m vale 1, nos estaría dando un medio. Es decir que para dos valores cualesquiera de m nos está dando distinto límite, por lo tanto el límite no existe. Esa era la conclusión que teníamos que llegar. Es decir que si el límite existe por todos los caminos, los infinitos caminos que uno se acerca al punto, debe dar igual. Y en este caso podemos concluir que no existe el límite y por lo tanto no existe, la función no es continua en el 0, 0. Y en consecuencia de eso decimos que no es diferenciable en el punto 0, 0. Bueno, seguiremos en un próximo video y espero que sigan muy bien.